La salud mental de cerca con Iván Onandía. Hola, sed bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio especial en torno a la salud mental en este canal de la salud mental de cerca. Hoy vamos a hablar, dado que el día 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, de algunos datos y algunas apreciaciones en torno a la salud mental. Es un problema que nos atañe a todos, a diferencia quizás de otros trastornos y patologías de los cuales nos acordamos sobre todo cuando alguien de nuestro entorno lo padece o cuando nosotros lo padecemos o cuando tenemos algún tipo de interés específico, ya sea profesional o personal en ello. Pero la salud mental nos atañe a todos y la salud mental pasa por encima de todos. Vayamos con algunos datos. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas tendrán algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. 1 de cada 4, es decir, el 25% tendrán un trastorno mental a lo largo de su vida. El 12,5% de los problemas de salud a día de hoy suponen problemas de salud derivados o consecuencia directa o indirecta de trastornos mentales. Esta cifra, por contextualizarla, es una cifra mayor a la que producen los problemas relacionados con el cáncer o con los problemas cardiovasculares, que por cierto, especialmente el del cáncer, es un problema que por lo menos percibimos muy extendido. El 1% de la población a nivel mundial desarrollará algún tipo de forma de esquizofrenia a lo largo de su vida. Es decir, 1 de cada 10 personas padecerá un trastorno que podemos considerarlo grave como es la esquizofrenia. El 50% de los problemas de salud mental, aquí hay cierta discrepancia porque algunos estudios dicen que más, otros que menos, pero en general, de media, el 50% de los problemas de salud mental en adultos comenzarán antes de los 14 años. Y entre el 75 y el 80% van a comenzar antes de la mayoría de edad, es decir, antes de los 18 años. Y lo peor de ello es que a día de hoy, a nivel mundial, entre el 35 y 50% de la población con este tipo de dificultades o de este tipo de problemas no reciben ningún tipo de tratamiento, o el que reciben no es el que debería para este tipo de casos. Un dato alarmante que me habéis visto alguna vez publicar en redes sociales es que somos el tercer país del mundo, depende en qué tipo, de consumo de ingesta de psicofármacos, por delante de países muy potentes, como cabría esperar. Psicofármacos potentes que nos sirven para dormir, para rebajar nuestro nivel de ansiedad e incluso a menudo nos sirven para no tener problemas de salud mental derivados de problemas sociales o problemas que llamamos a veces psicosociales. Un trabajo precario, más horas de trabajo de lo que sería recomendable o otro tipo de contingencias de la vida diaria que al final, por un abordaje social, dijéramos, incorrecto y también por unas causas que tampoco somos capaces de corregir y tampoco hay políticas que parezcan corregirlas en el corto y medio plazo, nos generan cuanto menos sintomatología compatible con un trastorno mental y en muchos casos derivan este tipo de sintomatologías en un trastorno mental estructurado. Daros cuenta que a nivel mundial son en torno a 450 millones de personas las que se ven afectadas por algún tipo de problema mental que dificulta significativa y gravemente su vida. Y más de 300 millones de estas personas viven con una depresión, un problema que ha ido aumentando desde los principios del año 2000 en un 20% hasta 2015 aproximadamente y que a día de hoy supone una de las condiciones más discapacitantes y con un mayor coste social y salarial en el mundo. Cerca de 800.000 personas a nivel mundial se suicidan cada año, una cifra que pudiera ser que resultaría alarmante en cualquier tipo de sociedad. Y es ya la segunda causa de muerte en personas de entre 15 y 29 años. Obviamente, cuando tocamos un panorama más macro, a veces esa perspectiva nos hace pensar que a nosotros no nos va a pasar. Sin embargo, cuando venimos a un panorama más micro, más cercano, observamos cómo, a día de hoy, el 6,7% de la población aproximadamente española se ve afectada por ansiedad. Y que es la misma tasa de afección que provocan la sintomatología depresiva, la sintomatología y el trastorno depresivo.
Como siempre, lo hablaremos un poco más adelante, esto tiene una traducción también en forma de dilema social, y es que en este caso también existe un problema estructural y de base derivado de la diferencia de género, de la brecha de género, y en este caso también las mujeres tienen el doble de posibilidades, el doble de prevalencia del padecimiento de ansiedad y depresión de lo que hacen los hombres, ¿no? El 9,2% en las mujeres tiene o bien ansiedad o bien depresión, y el 4% en el caso de los hombres. Entre el 2,5 y el 3% de la población adulta aproximadamente tiene un trastorno mental grave. Esto en España, traducido en cifras, supone más de 1 millón de personas que a día de hoy viven con un trastorno mental grave que dificulta totalmente su vida diaria y que les hace tener en cierta manera una calidad de vida mucho menor. 7,3 millones de personas, 7,3 millones de jóvenes consideran que han tenido algún tipo de problema de salud mental, especialmente la franja de jóvenes, como os digo, entre 15 y 29 años, que es un 50%. Esto está constatado en el Barómetro Juvenil de Salud y Bienestar de la FAD, en el año 2019. Y el 9% de la población española tiene algún problema de salud mental, y el 25%, coincidiendo con las tasas mundiales, lo tendrá en algún momento de su vida. A día de hoy, si vemos las consecuencias secundarias, dijéramos, o indirectas de este tipo de trastornos y de este tipo de prevalencias, observamos que el 88% de las labores de atención y apoyo requeridos para un trastorno mental o cualquier tipo de discapacidad, a día de hoy las realizan personas que llamamos cuidadores informales, que no son otra cosa que la gente cercana que tienen esas personas, como son los familiares, amigos cercanos, etc. Más de la mitad de personas con trastorno mental que necesitan un tratamiento, o bien no lo recibe, o bien el procedimiento que se tiene con ellos no es el adecuado. Por poneros un ejemplo, las guías clínicas, y esto lo hemos comentado muchas veces, recomiendan en el caso del TDAH una intervención multimodal. Una intervención multimodal que, sin embargo, se da en el menor porcentaje de casos, en un 30% de casos, ya que la mayoría de los casos, un 90%, tiene un tratamiento farmacológico como único tratamiento establecido. Entre el 11 y el 27% de los problemas de salud mental en España pueden atribuirse a las condiciones de trabajo. Una vez más, incidiendo en cómo la situación sociolaboral es uno de los mayores orígenes de problemas de salud mental. Y por incidir en ese estigma que produce la salud mental, la falta de salud mental, 8 de cada 10 personas con problemas de salud mental no tienen empleo. El 83% de las personas con problemas de salud mental moderadas o severas. Obviamente, en contra de esto hay muy poco que decir, las cifras son bastante incontestables. Las tasas de suicidio también son importantes. En 2019, un total de 3.671 personas con nombres y apellidos fallecieron a consecuencia de un suicidio, por no contar con esas personas que no figuran como personas que se han suicidado, sino que constan en el registro como personas que han tenido algún tipo de accidente, que son muchas. No se conocen cifras, por tanto, reales, se conocen cifras teóricas y estadísticas, pero podríamos decir con estas cifras, teniendo en cuenta que es la mayor causa de mortalidad a día de hoy en España, incluso por delante de los accidentes de circulación vial, que es una suerte de endemia que debemos solucionar de alguna manera. En este caso, en el caso de los suicidios, sucede al revés en cuanto a género, siendo los hombres por goleada además los que más se suicidan, pero las estadísticas también dicen que las mujeres lo intentan más veces que los hombres. Y curiosamente, pese a lo que se puede pensar, ¿no?, y el estigma que tenemos, la franja en la que se producen mayores fallecimientos con motivo de un suicidio se encuentra entre los 30 y 39 años, y la segunda franja sería entre los 50 y 54, seguida después en tercer lugar por la franja entre los 45 y 49. El mayor número de suicidios se produce en pueblos pequeñitos de hasta 10.000 habitantes, cosa que es curioso, ¿no?, teniendo en cuenta que poco a poco estamos viviendo un fenómeno de vaciamiento a nivel rural. Obviamente, muchas instituciones, generalmente instituciones no gubernamentales, debemos recordar, como hemos hecho muchas veces en redes sociales, que no existe a día de hoy
un plan específico en salud mental que intente atajar la alta tasa de suicidios. Pues bien, muchas instituciones, muchas asociaciones, han intentado poner en marcha medidas que muchas de ellas se topan con muchas trabas a nivel legal o muchas trabas a nivel de acceso a la población. Es muy complicado acceder a personas, por ejemplo, suicidas, teniendo en cuenta además que tenemos la Ley de Protección de Datos. Sin embargo, sí sabemos, por la literatura científica y por muchos avances en esta materia, que determinados rasgos, determinados factores hacen que se acrecenten, se exacerben determinados rasgos y eso pueda derivar finalmente en un intento de autólisis o en un intento de suicidio. Uno de estos factores, como ya conocemos sobradamente, es padecer algún tipo de crisis, ¿no? En la crisis más reciente que hemos tenido, en la crisis del COVID-19, como consecuencia de la pandemia se han vivido determinados momentos tensos, momentos que han hecho que se exacerben sintomatologías psiquiátricas, de manera que, por ejemplo, para hacernos una idea de lo que acabamos de pasar, ¿no? Y tras lo cual pues hay mucha gente que sigue teniendo cierto grado de sintomatología postraumática, durante el confinamiento, el 30% de la población española se constata que sufrió ataques de pánico. El 25% de una u otra manera se sintió excluida socialmente y el 55% refiere que no podía controlar su preocupación en torno a enfermar, a poder morir o incluso la preocupación normal, lógica y natural que existe en torno al posible daño que hay a la gente de alrededor. Pero además otro factor de riesgo importante es la clase social, el estatus socioeconómico. En este caso nos encontramos que durante la pandemia casi el doble de personas en este estrato social se han visto decaídas, deprimidas o sin esperanza, el 33%, es decir, una de cada 3 personas en un estatus social socioeconómico bajo, que aquellas que se identificaban con una clase más alta, que han sido en torno al 17%. ¿Pero qué sucede con todo esto? Bueno, al final sabemos que en España tenemos múltiples problemáticas que afectan a la salud mental y por la cual estamos viviendo este tipo de cifras, situaciones, ¿no? Aún no sabemos el por qué nadie toma cartas en el asunto. Quizás queremos entender o queremos pensar que no es fácil, que no es un asunto baladí, que no es cuestión de un abordaje simple, pero llama la atención que las cifras de suicidio sigan creciendo año tras año. Pues, por ejemplo, de 2018 a 2019 han crecido un 4% y se prevé que en estos últimos años, tenemos todavía datos de 2019, hayan crecido mucho más, teniendo en cuenta un poco la situación de confinamiento que hemos vivido, la situación de pandemia que hemos vivido, y sin embargo no existe una estrategia de salud mental. Por no existir, existen estrategias de salud mental en niveles generales muy vagos, inespecíficos y, obviamente, creo que en esto estamos de acuerdo todos, totalmente insuficiente. Siguiendo un poco con cifras de la pandemia, en este año de pandemia, el 86% de los padres y madres percibieron cambios en el estado emocional y comportamental de sus hijos y sus hijas durante el confinamiento. De tal modo que el 80%, en torno al 80%, refirió una dificultad de concentración notable, el 52% percibió un aburrimiento más significativo de lo normal y el 39% percibió en sus hijos una mucho mayor irritabilidad o tendencia a la irritabilidad de lo que era habitual. Y es que, como bien sabemos, durante el tiempo que duró el confinamiento, los niños y adolescentes tuvieron que permanecer aislados mucho más tiempo de lo que hicieron los adultos, máxime teniendo en cuenta que los adultos teníamos actividades fuera de casa obligatorias, entre comillas, como son el trabajo o la compra, actividades que no se les permitía a ellos. Por recordar y contextualizar qué puede suponer un año de parón en un niño o en un adolescente, pensemos en darle al pause a un niño o un adolescente en una edad determinada y pensemos lo que puede ganar en ese año de evolución. Obviamente no todo se pierde porque existen ciertas dinámicas y ciertas inercias que no son posible parar y además el niño sigue relativamente estimulado. Pero se pierden muchos estímulos a nivel social y una variedad
al final esto es quizá lo que más se pierde, una cierta variedad estimular que les permite desarrollarse a los niños en una zona que no es tan proximal, es decir, en una zona a la que no están tan habituados como es casa, sino en una zona que generalmente cuando salen fuera suele ser una zona más lejana a su zona proximal de desarrollo y por tanto les estimula en mayor medida. Pero, ¿por qué? ¿No? Yo me pregunto un poco el por qué sucede esto con la salud mental, el por qué hay mujeres que padecen mayores tasas de sintomatología a nivel de salud mental. Es verdad que esto es como una pirámide. Cuando son niños adolescentes, generalmente la primera causa, el primer motivo de consulta en cuanto a género en niños adolescentes viene dado en hombres, mientras que en los adultos son las mujeres las que más demandan en salud mental. Pero al final existe una diferencia a nivel de género. ¿Por qué? Bueno, pues yo al final creo que no es otra cosa que una proyección de lo que sucede a nivel social. A nivel social tenemos ciertas carencias que al final proyectamos, ¿no? A nivel de salud mental, dejando vulnerables a determinadas personas que quizás socialmente entendemos como menos necesarias, entre comillas, sobre todo en una situación tan de sálvese quien pueda, ¿no? Y no quiero decir con esto que mujeres o niños sean menos necesarias, pero sí que tenemos cierta programación, ¿no? A olvidarnos de aquellos que son más vulnerables y no sé si por programación o por una especie de teoría evolutiva, ¿no? A poder sobrevivir nosotros que quizás somos más productivos, ¿no? De hecho, si observamos un poco las políticas que se llevaron a cabo durante ese confinamiento, prevaleció y siguen prevaleciendo políticas más económicas o políticas más de economía productiva que podemos llamar, y sin embargo aquellas políticas que tienen que ver más con niños, adolescentes o incluso jubilados, ¿no? Que en este caso al ser los más vulnerables quizás el foco debería haber estado centrado más en ellos, por algunos momentos se ha perdido. Sucede lo mismo con la brecha de género, donde a día de hoy las mujeres tienen más dificultades para muchas cosas, ¿no? A nivel de salud mental, hay más consultas, a nivel de incluso, ¿no? conciliación laboral, ¿no? Medidas que siguen siendo insuficientes, no solo para la madre, sino también para el padre, o incluso a nivel social, como tenemos la tendencia a decir a esos padres cómo deben de educar a los niños. Esto genera mucha tensión, mucha ansiedad, ¿no? Y mucha sensación de ineficacia personal a menudo en tu crianza y en tu actividad del día a día y en cómo educas a tus hijos. Y eso al final genera que se suba cierta sintomatología, ¿no? Como antes hemos dicho, tenemos también un sistema de empleo, ¿no? Un sistema laboral que sigue siendo relativamente precario, más cuando atravesamos una crisis. Ya la vivimos en la crisis del 2008, con la crisis económica tan brutal, y ahora la estamos volviendo a vivir con esta crisis que, sin ser directamente económica, siendo sanitaria, pues al final afecta, ¿no? A otras esferas de nuestra vida. Y en este caso, pues también encontramos con aquellas personas que, teniendo contratos más precarios o en un equilibrio mucho más precario y teniendo también otros factores de riesgo acumulados, como por ejemplo ser mujer, pues nos encontramos con una mayor dificultad como era de esperar. Pero no existen políticas que le den la vuelta a esto. No existen a día de hoy políticas que realcen la salud mental. Sin embargo, curiosamente, cada 10 de octubre celebramos el Día Mundial de la Salud Mental. Y resulta un poco extraño, cuanto menos paradójico. Máxime teniendo en cuenta que la OMS ahora mismo, la Organización Mundial de la Salud, a día de hoy ha dicho que debería, ahora que ya estamos post pandemia, debería prevalecer el cuidado de la salud mental. Fijaros, esta afirmación en sí misma puede parecer una afirmación relativamente acertada, pero ¿existe de verdad una prelación en el orden en cuanto a la salud mental y la salud física? ¿Por qué ponemos siempre, en cierta manera, por delante la salud física en detrimento de la salud mental? Es algo que mucha gente se pregunta habitualmente, ¿no? ¿Por qué la salud mental sigue siendo considerada la hermana pobre de la salud en general? No olvidemos que la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace ya muchos años definió la salud como no una ausencia de enfermedad, sino como una plenitud a nivel de estimación de nuestra vida y a nivel de poderme autorrealizar y poder llevar a cabo aquellas actividades que yo quiero sin las limitaciones y con una calidad de vida suficiente. Nadie le cabe duda de que esta definición de la OMS
engloba en sí mismo no solo la salud física, que también es importante, sino la salud mental, porque nadie podrá negar que sin salud mental no existe vida. En definitiva, parece que este problema no tiene buenos visos de resolverse a medio plazo, a corto o medio plazo. Las dotaciones en salud mental en nuestro sistema público siguen siendo totalmente insuficientes y existe un sistema rígido a día de hoy que todavía no es permeable a posibles cambios relativamente viables para que esa salud mental mejore a corto plazo, necesitando, como hablábamos el viernes en un programa de radio, necesitando por lo menos 7, 8, 9 años de un cambio estructural para que se trasvasen luego en la salud mental. Necesitamos esos cambios a largo plazo, pero no podemos esperar ese largo plazo. Algunos de vosotros habréis oído lamentablemente la noticia de esta última semana en la cual diversos profesionales, derivados de una estadística, ven cómo los adolescentes tienden a autolesionarse cada vez más y de una manera con un crecimiento exponencial y a tender a tener ideas suicidas con una mayor preponderancia de lo que pasaba antes. Muchos profesionales incluso han afirmado en algunas entrevistas que estos adolescentes no solo llegan en mayor magnitud, sino con una mayor intensidad, y esto se traduce en ideaciones suicidas mucho más estructuradas y mucho más determinadas para llevarse a cabo de lo que podía suceder anteriormente. Es decir, no es solo que ya haya más jóvenes con una ideación, con una idea que les ronda en la cabeza de suicidio, sino además los que les llegan a consulta llegan con una ideación que está mucho más elaborada y por tanto mucho más próxima a, si se enciende la chispita, poder suicidarse. Esto creo que estaréis conmigo en que no es una situación que pueda esperar 6, 7, 8 años, sino que debe solucionarse cuanto antes. Por tanto, requerimos muchas medidas en este sentido y se pueden hacer muchísimas cosas en el sentido de mejorar la salud mental, partiendo a nivel molecular de nosotros mismos, cambiando creencias, pensando en la presión que podemos ejercer con algunas afirmaciones hacia los demás, asumiendo en algunos momentos que tenemos determinadas programaciones, que tenemos determinados conceptos metidos en la cabeza a nivel social que a veces reproducimos y hacen mucho daño al resto, y sobre todo, teniendo en cuenta que los primeros que debemos de cuidarnos y querernos a nosotros mismos debemos ser nosotros. Empezando por ahí, estoy seguro de que poco a poco daremos una mayor prevalencia, una mayor preponderancia a nuestra salud mental, y nuestros gobernantes, que al final suponen en cierta manera, aunque a veces cueste, un reflejo de lo que nosotros vamos pensando y lo que nosotros vamos haciendo, no tengo ninguna duda de que se harán poco a poco eco y verán la necesidad de invertir más recursos, de generar sobre todo más recursos, de ingeniar nuevos sistemas que nos atiendan de una manera más digna, y eso hará, espero, que poco a poco esa curva que lleva ya muchos años creciendo, por fin la dobleguemos y vaya bajando. Yo confío que así sea. Y sin más, espero haberos aportado con estas reflexiones y, como siempre, espero vuestros comentarios tanto por vía redes sociales como por vía email en psicología.amorebieta@gmail.com, y gracias por estar ahí. Esto es La Salud Mental de Cerca.